Muy bien, el tema de hoy se llama el líder y la ética del diezmo. El líder y la ética del diezmo. Como les había comentado, mucho del fin de este taller de liderazgo fue poder reforzar algunas situaciones que mirábamos con oportunidad de poder reforzar, ¿verdad? Hemos hablado de muchos temas, ¿verdad? Le dimos prioridad primero a cada uno de ustedes con el cansancio, con el agotamiento, con saber manejar nuestro tiempo. Y vimos muchos temas importantes, ¿verdad? Algunos eran para poder socar algunas tuerquitas que sentíamos flojas, y otros han sido para poder darles a ustedes de la experiencia que nosotros hemos tenido en estos 17 años de ser cristianos, ¿verdad? Así fueron mensajes de muy a mi corazón, a mi experiencia, para que usted pueda, ¿verdad? También tener esas perlas, ¿verdad? Y para cerrar, realmente yo estaba todavía indeciso porque, bueno, creo que este segmento de personas es muy idóneo para hablar de tantas cosas, ¿verdad? Porque son personas que son líderes o personas que realmente han visto el liderazgo como una meta. Entonces se hará demasiado amplio el abanico de opciones, pero le pregunté al Señor, ¿verdad? ¿Qué podemos añadir? ¿Qué tiene que, o sea, dentro de todo lo que podría enseñar, qué es vital para poder cerrar este taller, ¿verdad? Y implementamos estas dos charlas que tienen que ver con este principio que es muy importante para la vitalidad del desarrollo del reino de los cielos y puntualmente para nuestra congregación también. Tiene que ver con la vitalidad, ¿verdad? Con la permanencia de esta obra en la tierra y el desarrollo del reino de los cielos en la tierra, el diezmo. Entonces, aclaro esto. Obviamente usted sabe que hemos estado recibiendo más o menos, creo que van para, no sé si esta es la número 10 o la número 11 charla. Entonces, ¿verdad? Pues no está mal que vengan haciendo sobre este tema. Entonces, vamos a dar un pequeño resumen del domingo pasado. Aclarábamos cosas muy básicas, como por ejemplo, el origen del diezmo. ¿Dónde se originó el diezmo? ¿Verdad? Y entendimos que el diezmo se originó como una iniciativa de Abraham antes de la ley, ¿verdad? Y simplemente se aclara antes de la ley porque vemos que no nació como un mandamiento, no fue un mandamiento de Dios al hombre, fue la iniciativa del hombre. Entonces entendemos que el diezmo no es una manera de evitar una maldición, sino es un principio para traer bendición. O sea, porque muchas veces en la iglesia se nos da esta enseñanza con un temor, con el deseo de causar un temor para que la gente por el temor y la obligación tenga que dar. Esto hubiese permanecido de esa manera si nosotros siguiésemos todavía en la, ¿cómo puedo decir? En la vigencia de prioridad de la ley, que sigue en vigencia, pero no es la prioridad, no es la ley de turno, ¿verdad? La ley de Moisés, ¿verdad? Y vimos en el libro de Levítico la historia de por qué Leví, hijo de Jacob, ¿verdad? De uno de las 12 tribus, recibió este llamamiento y esta consagración de ser quien reciba los diezmos. ¿Y para qué eran esos diezmos? ¿Verdad? Para el templo y los levitas, ¿verdad? Eso era ley, eso era un mandamiento, ya no era una iniciativa del hombre para con Dios, sino que fue una invitación de Dios para el hombre. Ahí sí se vuelve un mandamiento, ¿verdad? Ahora entendemos que luego de la ley de Moisés viene algo que se llama la gracia, que muchos creen que la gracia es prácticamente lo contrario a la ley, ¿verdad? Que la gracia vino para cortar la ley. La ley no es mala, la ley es el pensamiento de Dios, la ley es la verdad de Dios. Simplemente la ley es inútil para salvar a la humanidad, no porque la ley sea mala, sino porque el hombre no puede hacer la ley. El inútil es el hombre.
¿verdad? Entonces Dios tuvo que hacer algo diferente para poder traer salvación y redimir a la humanidad. Y esto se llama gracia. Lo que muchos no entienden es que la gracia también es una ley. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay una ley que habla acerca de deberes, es ley, ¿verdad? Y cuando hay una ley que habla acerca de derechos, también es ley. No deja de ser ley porque sean derechos. Entonces, la gracia, que simpatiza mucho con los cristianos de este tiempo por los derechos, es una ley que también trae gracia, deber, exacto, trae también deberes. Es una ley que también trae deberes, ¿verdad? Entonces, simplemente cambió las cosas, cambió la intencionalidad de Dios con nosotros. Ya hay cosas que no las hacemos por obligación, las hacemos por adoración. Ahora, lo que antes hacíamos en obediencia, ahora lo hacemos en un nivel más alto, lo hacemos en un nivel de adoración. Pero nadie puede adorar sin primero obedecer. Nadie llega a sexto grado si no pasa por cuarto grado. Es como que la ley era cuarto grado, tercer grado, y la gracia viene a ser algo más adelante, algo más elevado. Por eso Jesús dijo, les enseñó Moisés que, ¿verdad?, es pecado tomar la mujer ajena. Esa es la ley. Mas yo os digo, el que solo lo piensen, el que solo lo deseen en su mente, ya les es considerado un pecado. Y eso es la gracia. Entonces la gracia no es como vino Dios a bajarle el nivel a la cosa, sino que se lo subió. Les es tomado como pecado, según Moisés, matar a su hermano. Mas yo lo digo, aquel que tenga algo en contra de su hermano en su corazón, ya cometió homicidio. Entonces yo no veo que la gracia sea como para chuparse el dedo. Yo lo que veo es que vinieron a darle sentido. Por eso la palabra dice que Jesús vino a complacer la ley, a darla por entendido. Amén. Muy bien, entonces, bueno, miramos cómo un cristiano debe de ver el diezmo. Se los enseñé como me hubiese gustado que me lo enseñaran a mí, ¿verdad? Lo más ordenadito posible. Si usted no tuvo la oportunidad de estar aquí el domingo pasado, esta semana va a estar disponible la charla. Yo lo invito a que lo mire porque va a tener todo el contexto histórico de por qué, dónde viene el diezmo, cuándo se hizo ley y cuándo permanece en la gracia el diezmo. Ahora, eso era para el conocimiento de un cristiano. Ahora vamos a hablar de la ética, de la integridad de un líder con respecto al diezmo, ¿verdad? Y es un tema que el tema me da el orden del mensaje, así que yo lo voy a invitar a que ponga mucha atención. Ya al final usted puede ir escribiendo una pregunta sobre el tema y vamos a tener unos 5 minutos, 10 minutos para contestar preguntas, así que al final le van a dar un papelito para que usted pueda anotar su pregunta. O vamos a hacer algo, vamos a dar el papelito en este momento. Si le ayudan a Faira y luego pues usted la puede ir escribiendo la pregunta. Entonces, el líder y la ética del diezmo. Ok, vamos a ver. Primero partamos desde la premisa de ¿qué es un líder? ¿Verdad? Porque es una palabra muy común en el cristianismo de este tiempo, en el cristianismo moderno. ¿Qué es un líder? Y es algo que yo he aclarado mucho. La palabra líder no es ni siquiera bíblica, de una manera explícita, pero de una manera implícita si está el liderazgo, ¿verdad? Vemos personas que guiaban a otras personas en la fe. Pero en sí la palabra líder, la posición del líder no es una cuestión bíblica como ahora se maneja, ¿verdad? De que pareciese que líder es un cristiano élite, ¿verdad? Es un cristiano de primera clase. Yo creo que la palabra líder surgió primero del ejercicio de delegar sobre personas por su llamado, un liderazgo y una influencia, pero también por la necesidad de poner una posición, ya que la palabra cristianismo se devaluó por completo. Ya no tiene valor la palabra cristiano. Cualquiera dice ser cristiano. Cristiano se redujo a una persona que va a una iglesia y algunos creen que cristiano es una persona que cree en Cristo. El diablo cree en Cristo y no es cristiano.
Algunas personas creen que ser cristiano es tenerle temor a Cristo. El diablo le tiene temor a Cristo y no es cristiano. Algunos creen que es leer la Biblia. El Satanás se conoce toda la Biblia y no es cristiano. Entonces, en la necesidad de ver que la palabra cristiano se devaluó, tuvimos que inventar nosotros otra palabra que le diera valor en el sistema que Dios nos entregó sanamente. Entonces, quiero que entiendan esto. El líder realmente, y digo esto porque nos hace daño. Por ejemplo, cuando un líder comienza a tener ciertas situaciones o ciertas complicaciones, se le ve como un líder teniendo complicaciones, no como un cristiano teniendo complicaciones. Ya es normal que todo cristiano tenga que padecer, que tenga que pasar procesos. Entonces, por tener el título de líder, muchas veces se interrumpe el enfoque del proceso de un cristiano, porque se le demanda algo especial por ser líder. La verdad que todos deberíamos de cuidarnos por ser cristianos. Por ejemplo, hay gente que es cristiana que decide dejar el liderazgo. Y según ellos siguen siendo cristianos. Porque entendemos que un líder es alguien que predica. Es alguien que comparte el evangelio. Es alguien que tiene una demanda de testimonio. Es una persona que cuida personas. Eso creemos que es un líder. Y ahora yo pregunto, ¿y qué hace un cristiano? Pues un cristiano debería de aprender la palabra. Debería de compartir la palabra. Debería de testificarle a alguien. Y debería de cuidar a la grey del Señor, si aman al Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los deberes de un cristiano y de un líder? Pregunto, ¿se puede dejar de ser líder y seguir siendo cristiano? O sea, ¿se puede ser cristiano sin predicar a Cristo, sin compartir el evangelio, sin cometer o desarrollar la gran comisión? ¿Se puede hacer cristiano así? Pero nosotros creemos que esas funciones son las funciones de los líderes. Palabra que no es bíblica. Hay gente que ha venido a decir, pastor, voy a dejar el liderazgo. Ok, o sea, ¿por qué? No, porque es que esto de compartir a Cristo, mire que a veces no me da tiempo, mire que a veces lo de la academia, mire que cuidar gente a veces no me da tiempo. Entonces le digo yo, y hermana, ¿y cómo va a seguir siendo cristiana sin hacer eso? Pareciese que se puede. Entonces le pregunto yo cuando le aclaro, una pregunta, ¿está dejando el liderazgo o el cristianismo? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Como todo el mundo tiene la palabra líder en su mente y quitársela sería una pérdida de tiempo, yo mejor aprovecho ese concepto que la gente tiene para que cuando llegue al liderazgo sea como un tiempo aceptable donde un cristiano debería de entender sus deberes. Y de ahí parto. Sé que cuando a alguien se le dice líder es como que nos dan el permiso de poder exigirles más. Es como que nos dan el permiso de tratarlos como verdaderos cristianos. Pero mientras no son líderes es como que hay que tenerles paciencia. Es como que todavía están verdes. Esto lo estoy hablando yo desde el lado funcional, ¿verdad? No bíblico. Entonces, haciendo esa relación, digo, mejor voy a esperar que estos aguacates verdes maduren, ¿verdad? Para poder hablarles como debemos de hablarles a los cristianos. Por ejemplo, hay gente que cree que puede ser cristiano sin ser discípulo. La primera palabra que se le dio a los seguidores de Jesús no fue cristiano, fue discípulos. Entonces, ¿qué nació primero? ¿El cristiano o el discípulo? Discípulo. Y es en el libro de Hechos 11:26, si es tan amable. 11:26. Historia del cristianismo. Mire ahí, en el 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia
y enseñaron a mucha gente. Y a los que discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, vemos que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, primero fueron los discípulos, después se les decidió llamar cristianos. Eso significa que uno no puede ser cristiano sin ser discípulo, ¿verdad? Y usted sabe que no solamente eso, la gran comisión es que hacer discípulos. Y para que usted pueda hacer discípulos, que es la gran comisión, primero tiene que ser discípulo, pues. ¿Se aclara ese punto? Sí. Entonces, realmente todos los miembros de una iglesia, todos los cristianos de una iglesia, deberían de tener la demanda de ser tratados como líderes, para que se entienda modernamente, para que se les pueda producir en ellos la vida del cristianismo real. Y que podamos realmente alcanzar o tener probabilidad de vivir esa vida en plenitud que el Señor nos prometió. Porque esto es sencillo, Jesús lo dijo así: todo aquel que hace lo que yo hago es mi discípulo. Y el que no, si ustedes hacen lo que yo hago, verdaderamente, como dijo, verdaderamente seréis mis discípulos. Por eso es cristianismo. Seguimos la vida de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, muy entendida esa parte. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros entonces? Lo vemos en la practicidad. Una persona llega a la congregación, una persona llega obviamente, llegan de muchas maneras, ¿verdad? Unos llegan pues dañados, otros llegan desanimados, otros son rebeldes y esta es como una oportunidad que Dios le está dando. Y otros llegan nuevos, es decir, ellos no saben nada, ¿verdad? Entonces nosotros como iglesia, que ya entendemos lo que ha pasado en todos estos tiempos, sabemos que va a llevar un tiempo de transición, que esta persona pueda sanar si necesita sanar, que esta persona pueda conocer a Cristo, que Cristo haga la obra en su vida, para que esta persona se sienta agradecida, que esta persona se sienta comprometida, que tenga sentido de pertenencia, que esta persona pueda recibir el bautismo, que pueda nacer de nuevo, que esta persona pueda ser llena del Espíritu Santo, que esta persona pueda recibir el bautismo en el cuerpo de Cristo, me explico, todo ese proceso, que reciba parte de la verdad, para que la verdad lo haga libre. Y en ese proceso que algunos les lleva, hermano, buen tiempo. Yo conozco gente hoy que es tremenda en el Señor, pero le costó. Dieron guerra, les costó, a empujones, inclusive yo he dicho, quién sabe, dije yo, ¿verdad? Porque hay maderas que no agarran barniz, ¿verdad? Pero lograron al final llegar a un lugar seguro. Y hay personas, hermano, que vienen decididas. Hay personas que son como Pablo, ¿verdad? Es decir, las botan del caballo y como quien dice, yo ya quiero todo hoy. Pastor, no me atrase. Son tiempos diferentes, no vamos a señalar a una persona. Tenemos a un Pedro que le costó a Jesús, le falló hasta el final, pero después murió por Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces nosotros no estamos para señalar la vida de la gente. Aquí tenemos que creer en el que nadie quiere creer. Así que dígale al que tiene al lado, hermano, vamos a creer en ti, dígale. Dígale, por favor, danos la razón, dígale. Entonces, le estaba ya se quedaron ahí, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vemos como pastores es eso. Hay un tiempo que la persona debe. Ahora, no puede ser todo hasta que Cristo venga, ¿verdad? Entonces hay un tiempo que nosotros consideramos como iglesia. Nosotros conocemos como pastores lo que le damos a usted para comer.
Ese es nuestro deber, cuidar la grey del Señor. Ese es nuestro oficio, ayudar a los santos para que ejerzcan la obra del ministerio. Por eso somos pastores, por nada más somos pastores. No tengo que ser pastor para predicar, no tengo que ser pastor para compartir el evangelio, no tengo que ser pastor para servir a Dios. Soy pastor únicamente con mi esposa y los otros oficios ministeriales para ayudar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, usted viene aquí a que le ayuden a hacer su ministerio, no ayudándole al pastor. Usted no me ayuda. Esta mañana usted no me está ayudando a mí. Yo le estoy ayudando a usted. ¿Verdad? Partamos de ahí. Entonces, sabemos entonces nosotros que va a llegar un tiempo, según la visión de nuestra iglesia, en que usted conozca lo necesario de la verdad para que su vida tenga un cambio significativo. Al final va a ser la palabra, la obra del Espíritu Santo sobre su vida. Pero pasan dos cosas, ¿verdad? Tres cosas. Aquellos que entienden así, plan, y no pierden tiempo y dicen, no, pues ahora es el momento, ¿verdad? Ya, ahorita. Hay otros que pues tardan, ¿verdad? O sea, van ahí a su ritmo, pero Dios va al paso que usted pueda dar. Y hay unos que no, ni que se les aparezca el Señor. Si hay unos que ni teniendo la zarza ardiendo enfrente, la apagan, le echan agua, ya. Sí, o sea, hay unos que no, pero bueno, eso no nos toca a nosotros definirlo. Nosotros vamos a creer en todos, amén. Entonces, cuando esa persona llega a cierto tiempo, es decir, para nosotros como iglesia, es algo que caracteriza a nuestra iglesia, porque lo tomamos de Jesús, es que por lo menos casi en un año, una persona de ser neófita puede llegar a ser un cristiano sazón. Es decir, ya no verde, ya un cristiano con una cierta base. Hermanos, ¿de dónde partimos nosotros para considerar que un año es suficiente tiempo? ¿De qué ministerio, de qué iglesia? Pues del que hizo la iglesia, de Jesús. ¿Qué edad comenzó Jesús su ministerio? A ver, ¿qué edad? A los 30 años. ¿Y en qué edad murió Jesús? 33. O sea que duró casi 3 años. Y en casi 3 años cambió el mundo. Y hay gente que tiene 10 años de ser cristiana y no ha podido tomar una decisión. Entonces Jesús era así. Los ganaba hoy y los ponía a servir mañana. Y sabía que iban a fallar, pero creía en ellos. Y los formaba él creía en el proceso que los había metido y los formaba. No como ahora, ¿verdad? Que hay iglesias donde hay que tener 10 años para poder tener la cita con el pastor, haber casado por lo menos 3 miembros de la familia en la iglesia, haber enterrado a 2, a ver, Dios mío, unas listas que, Dios mío, va a venir Cristo y el hermano no va a poder pararse la silla. Jesús en menos de 3 años hizo apóstoles, formó a los responsables que cambiaran al mundo. Y ahora nosotros para delegarle algo, y yo lo entiendo como pastor, confiar es difícil. Si usted me pregunta, una de las cosas, dicen, es que predicar es difícil. Predicar no es lo más difícil. Predicar es una de las cosas más importantes para un pastor, pero no es de las más difíciles. Confiar es difícil. Confiar es la universidad del pastorado. Nadie es digno de confianza hasta que se confíe en él. Agarrar a Judas y ponerlo de tesorero, eso es realmente ser un gran pastor. Eso lo hace Jesús. Algún día tendré ese doctorado yo para hacer eso. Pero es confiar en gente sabiendo que esa gente puede fallar. Pero esa persona no tiene la oportunidad porque es buena, tiene la oportunidad porque está rodeado de gente que cree en ella. Judas no se merecía la oportunidad, Judas no era bueno, el que era bueno era Jesús. Amén. Entonces, en ese tiempo nosotros consideramos, ¿verdad?, que las personas comienzan a tener un cierto nivel de madurez, donde se le puede delegar y se le puede confiar. Y obviamente, ¿verdad?, él va creciendo y se va convirtiendo en una persona confiable, llega demandante y se convierte en una persona ofertante. Es un proceso que todos lo vamos a vivir. Venimos pidiendo, pero tenemos que en algún momento entender que estamos para dar.
Venimos y nos chinean, pero estamos en el proceso de entender de que algún día nos va a tocar chinear a alguien. Venimos y nos limpian, creyendo que un día vamos a limpiar a alguien, así como alguien me limpió. Entonces, en resumen, damos de gracia lo que se recibe de gracia. Entonces, así como se creen todas las cosas, como en el ministerio, en darle, ¿verdad?, el conocimiento a través de la academia de líderes, en darle campo para que usted se pueda desarrollar, dando la visión en su grupo de alcance, llamando un refrigerio, dando una dinámica, ¿verdad?, confiándole a una persona para que usted la consolide. Y todo ese proceso, venir, servir en un área, y todo ese proceso, nosotros normalmente sucede casi en un año. Menos de un año. Y normalmente si es una persona que solo, escuchen, solo hace y acepta las convocatorias que la visión de la iglesia te ofrece, esa persona en menos de un año de ser el más neófito es nuevo en la fe, llegar a ser líder en menos de un año. Si es una persona que no interrumpe su proceso. Ahora, entonces empezamos a esperar en esa persona una frase que todos aquí saben. La frase de la Academia de Líderes: provocando una vida digna de imitar. Obviamente después de un año viene su trayectoria, ¿verdad?, que es su testimonio. ¿Cuánto usted va a mantener ese récord? ¿Cuánto usted va a mantener ese testimonio? Ahora, ya cuando una persona llega y es líder, o sea, tiene ese por lo menos casi año o ese año de estar ahí, como pastores comenzamos a esperar ciertas cosas. Comenzamos a hablarle de cierta manera, y esto no es una cosa de capricho, es una cuestión de Jesús. Jesús predicaba a la multitud, pero exhortaba a los discípulos y confrontaba a los fariseos. Jesús sabía a qué segmento le hablaba. Estoy con la multitud. Ok, predico. A puerta cerrada, estoy con mis discípulos, entonces exhorto. Estoy con los fariseos, entonces confronto. Él sabía a quién le hablaba. Su mensaje dependía de a quién le hablaba. Entonces Jesús sabía cómo hablarle al aguacate verde, al sazón y al maduro. Decía al verde: tranquilo, no te preocupes, todo tiene un tiempo. Al sazón diciéndole: qué bueno que va llegando tu tiempo. Y al maduro decirle: tener cuidado que te vas a podrir. Entonces, cuando uno ya llega a un año, uno comienza a hablarle a las personas de cierto modo. Me van a ver muy común pregunta de pastor: ¿hace cuánto estás en la iglesia, hermano? Cuando yo le haga esa pregunta, sepa, el pastor me está chequeando. Auditoría, diga usted. Entonces me dicen: no, 8 meses. Y yo, va volando el hermano. Ya cuando me dicen 3 años y no los veo ni para atrás ni para adelante, digo, híjole. Porque en 3 años en Ciudad de Oración ya tienes que estar en Super Saiyajin. Ya los ojos te ponen azules. 3 años duró el ministerio de Jesús, menos de 3 años. Uno dice, ya se le pasó. Uno le pregunta: ¿y cuántos años tiene? 10. Ya dice. Como Lázaro. Ya por si uno no mira, dice la palabra así. Mire, usted puede venir aquí a sonreír mucho. Usted puede quebrantarse, temblar y caer en la presencia de Dios todos los domingos. Pero si no tiene frutos, muéstrame los frutos y te voy a conocer. Si es domingo y usted todavía está pensando si va a la iglesia o si voy a la actividad del trabajo, y es sábado y usted está pensando en eso, sí, está verde todavía. Se llama Día del Señor. Porque el lunes yo lo voy a convocar a usted aquí a las 8 de la mañana. Y todos me van a decir: pastor, yo quisiera estar acá, pero necesito estar en mi trabajo. No puedo llegar, espero que usted comprenda. Y yo le voy a decir: hermano, la iglesia, su pastor y el Señor lo comprende. Pero yo espero que cuando sea domingo,
usted le diga a la actividad familiar o a la actividad que tienes: yo necesito que usted sepa que el domingo es el día del Señor, no voy a poder estar ahí. Espero me comprenda. Es difícil eso, hermano. Si usted no está ni en eso, no contestó ni la primera pregunta del examen. Entonces, en este tiempo nosotros entendemos que la persona ya debería de entender las cosas básicas del cristianismo. Ahora, en nuestra iglesia nada se hace por obligación, porque eso es la gracia. Se da de gracia lo que se recibe de gracia. Nadie sirve en obligación. Nadie ofrenda en obligación y nadie diezma en obligación. En nuestra iglesia, los líderes no tienen el requisito de que tienen que diezmar para poder ser líderes. Nosotros no sabemos como pastores quién diezma. Obviamente entendemos cómo vamos porque hay un resultado. Pero cuando nosotros decimos esto, lo decimos en aras de hacerle segunda a lo que Dios nos está enseñando. Ya ahora no es por obligación, es por adoración. Si ni Dios lo exige, ¿cómo lo voy a exigir yo? Ahora, Dios lo espera. Porque nadie puede adorar sin primero obedecer. Nadie llega a sexto grado si no pasa por tercer grado. Ahora hay gente que se graduó comprando el título, ¿va? O sea, usted puede tener un título y no el conocimiento, y no la revelación, y no la madurez. Y usted puede entrar en esos errores del sistema, si quiere llamarlo error. Pero usted sabe que está mal. Y Montuca también. Entonces veamos las razones, entendiendo esta parte. Entonces, nosotros como pastores, cuando ya alguien es líder y esa persona no cambia, y esa persona, ¿verdad?, no da un testimonio. Nosotros no usamos el liderazgo porque se lo merece el hermano, porque aquí nadie se lo merece, ni el pastor. Es líder porque el hermano se lo merece. No, ¿acaso es líder para que te podamos exigir? O sea, eres líder por misericordia. Eres líder porque esa es la última etapa que tú tienes para tomar decisiones. Después de ser líder solo sigue una cosa: dejar el cristianismo. ¿Por qué vas a decir? No, es mucho eso. O sea, o agarra forma o se deforma, porque a lo que a unos lo forma, a otros los deforma. Y ya eso sí depende de cada pedacito de barro, ¿va? Y ahí sí depende de usted. Porque ya esta enseñanza, algunos los está formando. A otros, yo espero que a todos los esté formando. Quiero creer eso, y como me he entrenado en creer, voy a creer eso. Entonces, cuando una persona ya llega ahí, y aún siendo lo que es, o sea, un líder, ya hablando de la ética, y la ética tiene que ver con la integridad de un líder, tu crecimiento debe de ser integral. Tu crecimiento no solo puede ser crecimiento de conocimiento, porque la palabra dice que la letra mata, la letra sola mata. Los que mataron a Cristo eran eruditos de las escrituras, eran los fariseos, los maestros, y no tuvieron a Dios enfrente y no lo pudieron ver. La letra sola mata, se necesita el espíritu para ser vivificado. Amén. Se necesita el espíritu. Tampoco solo se puede ser espíritu y rema y solo en lenguas y solo espíritu fláutico, ¿verdad? Porque entonces no vas a edificar sobre la roca que es la palabra. Vas a ser inestable. Entonces tu crecimiento es integral. Me encanta cuando Jesús es transfigurado. Diga conmigo, transfiguración. ¿Quién estaba al lado de Jesús? A un lado, Moisés. ¿Y al otro lado quién estaba? Elías. Mire, estaba la palabra, Moisés, y estaba Elías, el espíritu. Y Jesús, ¿dónde? En el centro. La revelación, ¿dónde estaba? ¿Qué me enseña a mí eso? Que la revelación se encuentra en medio de la palabra y del espíritu. Elías y Moisés.
Revelación en el centro, Jesús. Transfiguración, revelación. Entonces, cuando realmente ya tú tienes un año de ser, de estar aquí, recibiendo palabra cada domingo, cada martes, academia de líderes, recibiendo en los viernes de los grupos de alcance, en los seminarios que damos como iglesia, en los adulanes, en todas las cosas que hacemos como iglesia, recibiendo palabra para que tú tomes decisiones, para que tú llegues a estar en un tiempo considerable, para estar en el punto de haber alcanzado al menos todos los rudimentos básicos del cristianismo. Siendo ya un líder, teniendo ya la presión inclusive, digámoslo, del sistema de poder ejecutar eso que tú sabes, y no lo haces, y ahí solo es cuestión de que usted decida. Porque va a llegar un momento, por ejemplo, este tiempo es un momento de confrontación. Y vas a tener confrontación y confrontación y confrontación hasta que te edifiques o te desborones. Entonces, entendiendo nosotros esta parte y habiendo recibido el primer tema, que hablamos de toda la parte del fundamento, vamos a ver las razones por las que los líderes no diezman. Las posibles razones. Entonces voy a comenzar desde lo más básico y lo más liviano hasta lo más complejo y lo más, digo yo, ¿verdad? Pues incorrecto, si se puede decir. Tal vez este líder no trabaja formalmente. Entonces alguien dice, pastor, yo no trabajo, yo no tengo un empleo. Entonces yo como no trabajo, no diezmo. ¿Cuánto es la 10ª parte de 0? Pues de 0 a 0. Pero pregunto, ¿quién vive con 0? Entonces vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Corintios, y me encanta que sea Nuevo Testamento, ¿para qué? 1 Corintios 16:2 dice así: cada primer día de la semana, ¿cuándo? Cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuánto? Según, porque ese algo es muy subjetivo, ¿verdad? Pues algo, 10 centavos que pongan y lo que sea, ¿verdad? Pero mira, ahí viene la medida. Según haya prosperado. ¿Según qué? Haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Voy a explicar qué está haciendo Pablo ahí. Pablo normalmente, estas son cartas, ¿ok? Quiero que se entienda que no es Pablo hablándole a la gente, es Pablo escribiendo. Pablo lo que le está enseñando a las iglesias es, Pablo era un apóstol que movía muchas iglesias. Es más, se ve en la palabra como Pablo de fondo de una iglesia lo lleva a otra iglesia que lo necesitaban. O como Pablo, ¿verdad? Para poder desarrollar las iglesias. Entonces, Pablo lo que está diciendo es hermanos, ya tengan la disciplina, escuche, ya tengan la disciplina de que cada primer día de semana, o sea, trabajaron toda la semana. ¿Cuál es el primer día de semana? Domingo. Domingo. Por eso ahora la iglesia es domingo, ¿verdad? Entonces dice, ya que tuviste tu semana, aparta algo según tú hayas prosperado, según hayas recibido, según te haya, ¿verdad? Pues depositado a favor. Y apártalo, ¿verdad? Para que cuando yo llegue no se tengan que estar levantando ofrendas. O sea, Pablo ya no solamente, o sea, y la gente dice, a ver, para que no levanten ofrendas, dice la gente. No, esta palabra ofrendas en el original es colecta. Para que no tengan que estar recolectando fondos, sino que los fondos ya estén recolectados. O sea, Pablo ya decía flojito, o sea, ustedes ya están para entender que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Cuando yo llegue ya que los fondos estén ahí. Para poder desarrollar la obra. No me pongan a mí a llegar a hacer eso porque el hombre era un hombre que se movía.
Pablo inclusive dice que mandaba gente que preparara la generosidad de las iglesias para que cuando él llegara ya su corazón estuviera dispuesto a dar. Porque hermano, aunque somos del cielo, vivimos en la tierra. ¿Y qué mueve la tierra? Y yo sé que me va a decir Dios y todo eso. No, Dios hace que exista la tierra, ¿verdad? Y por él todas las cosas subsistan. Pero ¿cómo llegó usted acá? ¿Un ángel lo depositó acá? ¿Cómo llegó usted acá? Usted me va a decir, en carro, en bus, en taxi. O sea, usted se movió pagando algo para estar acá. ¿Sí? Las cosas se mueven con las finanzas. Yo entiendo la fe y todo lo demás. Bueno, la fe la usamos porque usted no le dice al taxista, voy a estar orando por usted, gracias, y se va. No le dice así. No le dice al del bus, hermano, Dios lo bendiga, y se baja. No, usted paga. Es decir, nos movemos a través de nuestras finanzas. El reino de los cielos en la tierra se tiene que patrocinar con finanzas. Bueno, Pablo está desarrollando la iglesia y dice, ahí tengan ya la verdad, cada quien aparte, cada quien de ustedes como haya prosperado. No dice ni siquiera solo la 10ª parte, dice conforme haya prosperado. Apártelo. Entonces usted me dice, pastor, pero yo no tengo un trabajo formal. Pero hermano, usted recibe. Tal vez usted es una persona en su casa, ¿verdad? Que trabaja en su casa, le ayuda a su esposo y usted realmente es la que administra los fondos de la casa. Pero eso, hay algo que es suyo. Si algo es suyo, de eso, en lo que usted prosperó, debe de darle al Señor. Ay, pastor, pero me da vergüenza que solo es tanto. Es que no se trata de cuánto es, se trata de fidelidad. Tú no puedes dar lo que no tienes, tú das de lo que tienes. Pablo no dice, y de lo que no tienen, aparten. No, según haya prosperado. No prosperé, pues no aparte, no hay. Pero si prosperó, si le entraron 10 centavos, entregue un lempira, no se puede, ¿verdad? ¿Cuánto recibió? 10 centavos. Del centavo entonces, si tiene un centavo. Ay, pastor, pero me da pena dar un centavo. Es lo que le dieron. ¿Sabe por qué no tiene el lempira? Porque no da el centavo de los 10 centavos. ¿Sabe por qué no tiene el lempira de los 10 lempiras? Porque no da el lempira de los 10 lempiras. ¿Sabe por qué no tiene los 10 lempiras de los 100 lempiras? Porque no los da. ¿Sabe por qué no tiene los 1000 lempiras de los 10,000 lempiras? Porque no los da. ¿Sabe por qué no tiene los 10,000 lempiras de los 100,000 lempiras? Porque no los da. Si los diera, los tuviera. Porque no diezmamos para evitar una maldición, diezmamos para asegurar la bendición. Entonces, no puedo, sí puede. De lo que reciba, si un lempira reciba, parta ese 10 centavos son del Señor. Y usted no se va a avergonzar porque usted le dice, Señor, esto fue lo que me diste. Ay, pastor, pero lo van a ver en el sobre. ¿Y usted lo hace por el pastor entonces? Entonces, primer punto entendido. Dios mío. Muy bien, segundo punto, por falta de entendimiento al conocimiento. Y yo voy a decir esto, lo voy a poner aquí por un tema de protocolo político. Esto es muy poco probable. ¿Sí? O sea, esto es muy poco probable, pero lo voy a poner en enseñanza. Porque somos una iglesia que todos los domingos hablamos de esto. No en el culto. Tenemos un tiempo asignado para hablar acerca de la ofrenda y el diezmo. En los grupos tenemos un tiempo asignado. Y en más de alguna charla o prédica o serie de todo un año, más de en alguna serie en el año, porque no lo hablamos mucho, pero lo hablamos lo suficiente, hablamos acerca del tema. O sea que usted no puede alegar ignorancia. Pero digamos que no es por falta de conocimiento, sino por falta de entendimiento al conocimiento. Por eso es la charla. Porque tal vez, no, pues yo creí que no se tenía que dar. Yo creía que fiel era no darlo. O sea, yo soy bien fiel, nunca se lo doy al Señor. Por eso le digo, esto es muy poco probable. Tal vez malinterpretar la voluntariedad.
Porque hay lugares donde esto es requisito, no para ser líder, para ser miembro de la iglesia. Se llaman miembro activo de la iglesia. Y yo no voy a llamar miembro activo a la iglesia a alguien que solo diezma. Porque en muchas iglesias miembro activo es diezmar. Y tal vez ellos diezman, pero no hacen la obra de Dios. Yo prefiero mejor a alguien que haga la obra de Dios y que no diezme. La infidelidad que la arregle él con Dios. Porque hay gente que resuelve, con tal que me traiga los diezmos. No, no, porque no son clientes míos, son discípulos. Yo quisiera que todos lo hicieran, ¿verdad? Pero si tengo que escoger entre que hagan la obra de Dios y que diezmen, voy a preferir que hagan la obra de Dios. Por el tema de salvación. ¿De qué sirve una iglesia si no hay almas? ¿De qué sirve que tengamos la energía al día, el templo al día, los salarios al día y no hayan almas? Prefiero mejor estar en bancarrota y la iglesia llena. ¿Se entiende? Ahora, no hay que escoger, las dos cosas deberían de estar. Entonces, hay gente que puede malinterpretar la voluntariedad. Como no se te exige, no lo das. Yo le voy a decir, nunca lo vamos a exigir. Para que usted, van a haber dos personas que dicen, qué bonito. En CDA somos CDA. Y otros que dicen, yes, nunca lo van a exigir, nunca lo voy a dar. Eso está en su corazón. Eso sí, cada vez que Dios hable de esto va a ser un martillo en el corazón, ¿verdad? Ya es usted y Dios, nada más. A ver quién aguanta más. Ahora, si una persona malinterpreta la voluntariedad, ese es el menor de sus problemas. ¿Verdad? Porque aquí sirve si tú quieres. Pero si usted dice, como no me dicen no sirvo, usted lo ha dicho, no sirve. Número 3, no le ajusta. Y aquí ya estamos entrando a la comprensión de Dios, la iglesia y el pastor. ¿Me tienen que comprender? Hermano, este punto, que tal vez usted dice, a ver cómo lo hace el pastor para sacar de aquí. Porque si supiera mi presupuesto el pastor. Está fácil, es la más fácil de todas. ¿Cuántos quieren la solución de este problema? Es imposible que no te ajuste. ¿Cómo? Usted no sabe, pastor, lo que yo vivo. Ni quiero saber. Pero es imposible que no te ajuste. No importa cuál sea tu presupuesto. Porque el diezmo no es el diezmo de lo que te quede. No es la última décima parte, es la primera décima parte. Y aquí comienza el romance. Pero mi presupuesto para el súper, usted diezma y después se arregla. Pero la colegiatura de mis hijos, usted primero diezma y después escoge la escuela de sus hijos. Pero es que el bono que le doy a mi mamá, primero Dios y después la mujer que lo parió. Porque ella lo parió, pero quien sopló fue Dios. Es que no es la iglesia, usted lo entrega en la iglesia, pero usted se lo está dando a Dios. Nunca un ser humano le ha entregado en las manos a Dios los diezmos. Solo Abraham a Melquisedec, que fue forma de Jesús. Pero ni Jesús bajó en forma de Dios, se vistió de hombre porque sabía que a los hombres se les iban a dar los diezmos. ¿Cómo no te va a ajustar? Pues la gasolina, pues sí. Diezmo y lo que te queda es la gasolina. Pastor, mi universidad, diezmo y lo demás es la universidad. Pastor, qué sé yo, póngale, para los niños de la calle, diezmo y después para los niños de la calle. Nadie le da al pobre del dinero de Dios. La palabra dice, se le da al pobre para prestarle a Dios. No dice, se le agarra prestado a Dios para darle al pobre. No sé, no es así. Porque anda prestando lo que no es suyo. Es que los diezmos no se dan, se pagan, son de Dios. Hay algo que tú tienes que es de Dios. Diga conmigo, hay algo que yo tengo que es de Dios. Pero la palabra dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, ¿de quién es el pan? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo tú vas a vivir creyendo que el pan que es tuyo, Dios lo tiene y te lo va a dar hoy cuando tú tienes el diezmo que es de Dios y no se lo das? ¿Qué clase de relación es esa?
Claro, la fidelidad de Dios no depende de la tuya. Él es fiel. Por amor a su nombre, antes que amor a ti. Él no va a fallar por amor al nombre de Él. Por eso sale el sol, para los justos y para los injustos. El sol sale para los justos, que los injustos aprovechen pues. O sea que cuando sale el sol, no crea que si usted es infiel sale por usted, sale porque hay gente fiel. Usted es un parásito del sol que salió para los justos. La tierra hace llover al Señor para los justos y los injustos. ¿Por qué? Porque es para los justos. Que los injustos se benefician como parásitos del premio de los justos. Sea usted justo o injusto, eso lo decide usted, no yo. No vaya a decir, el pastor el sábado a las plenas 8:30 de la mañana me dijo parásito. No, eso es algo que usted lo decide. No yo sé que el sol sale por mí porque yo soy fiel. Y que Dios bendiga a los parásitos si Él los quiere bendecir. O sea, pero yo no soy parásito. Diga al que tiene al lado, no le diga nada. Entonces, ¿cómo no te va a ajustar si el primer 10% es de Dios? Entonces, hermano, ahora, el tema es aquí, qué barbaridad, qué grosería, como dicen eso, es que tú no le das a Dios para perder, tú le das a Dios para ganar. Lo que no entienden es que se le da al Dios el 10% para redimir el 90% que te queda a ti. Si tú eres fiel con Dios, Dios va a redimir el 90% que te queda a ti para que no solo te ajuste, sino que sobreabunde. Ahora la cosa es el siguiente punto. El siguiente punto, esto me habla del siguiente punto. Confía más en las riquezas que en Dios. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios no considera la riqueza Señor. Señor solo hay uno y es Él. Pero Él está interpretando el cuadro que está viendo en nuestro corazón. Para nosotros las riquezas es un Señor. Se lo demuestro. ¿Cómo se siente usted cuando anda 500 lempiras en la bolsa? Usted sabe que un carro no se lo va a comprar con 500 lempiras. Pero usted dice, pero con 500 pesos me como una hamburguesa. O me voy en un taxi. O sea, usted resuelve mucho con 500 lempiras. ¿Y cómo se siente sin los 500 lempiras? La cosa es que usted se le olvidó que el que anda los 500 lempiras, antes de andar los 500 lempiras, anda el Señor. Y el que no los anda, también anda el Señor. Entonces, ¿pero qué fue lo que te dio confianza? ¿Los 500 lempiras o el Señor? ¿A quién sirve usted? ¿Qué tal que hoy los 500 lempiras que andes, o no sé, lo que andes en la bolsa, es el diezmo que nos ha dado? Yo te pregunto, ¿qué harías? Pues, si lo doy, no como. O sea que lo que te da a comer es el dinero. Pero si no, si lo doy, no tener cómo irme. O sea que el Señor no puede resolver tu comida y tu transporte. Son los 500 lempiras. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen que Dios existe? ¿Cuántos? ¿Qué cree usted? ¿Usted qué cree en Dios? En el Dios que es bueno, ¿verdad? En el único. ¿Usted cree en el mismo Dios que yo creo? Que Dios esté en la silla y cuando sea el momento de diezmo, tú andas tus diezmos y es lo único que andas. No son tus diezmos contablemente para Dios. Para ti no son los diezmos porque no los ibas a dar. Pero tú sabes cómo estás. Y estás ahí al lado. Y tú dices, híjole, y es lo único que ando. Señor, tú sabes que no puedo. ¿Cómo cree que el Señor se siente a que usted diga, Señor, tú sabes que es lo único que ando? Hoy ni voy a comer. Y pasa y entrega lo que andaba. ¿Cómo cree que el Señor se va a sentir? El Señor va a decir, hoy vas a aguantar hambre. O el Señor va a decir, ahora me has probado. Ahora yo te voy a demostrar de qué se trata esto. La pregunta es, claro, ¿cree en Dios? ¿Por qué si creemos que el dinero nos puede justificar serles infiel a Dios? Y no podemos creer que siéndole fiel a Dios, Dios nos puede dar dinero. ¿A quién estás sirviendo en tu corazón? Es que lo que ando es la renta del apartamento.
No, no es la renta, es parte del diezmo o el diezmo. Lo que pasa es que gastaste todo sin apartar el diezmo. Sí, porque el culpable al final es el pastor está exigiendo y es la renta, no es la renta, es el diezmo. Si la primera parte es el diezmo y no lo has dado, lo que anda es el diezmo. Hasta que lo des, deja de ser diezmo. Pero ¿en quién confiamos? Siguiente punto. ¿Por qué no diezma un líder? No confía en su iglesia. Y por X razón, entregan los diezmos en otro lado. No, es que aquí en la iglesia solo inventando para el pastor con templos y vainas. ¿No? Entonces, mire, nosotros, usted tiene, eso es un derecho que usted tiene. Usted decide dónde sembrar. Pero si usted piensa que su iglesia no es una iglesia transparente con las finanzas, yo no me congregaría ahí. O sea, la solución no es no diezmar, la solución es moverme de iglesia. Si usted cree que su pastor roba, aunque nadie se puede robar a uno mismo, ¿verdad? Pero si usted cree que el pastor es manipulador, porque sí existen manipuladores, pues yo no seguiría a un manipulador. Hay gente que tiene 10 años de seguir un manipulador. Tengo 15 años, el pastor ni sabe lo que habla. O sea, sí, él está peor porque sigue a alguien que ni sabe lo que habla. Entonces la solución no es ser infiel, la solución es buscar un lugar para ser fiel y echar raíces ahí. No se, otros dicen, no, es que ahí hay pisto. Es que no se trata porque hay o no hay pisto, se trata de ser fiel. Uno diezma donde come, no donde dan lástima. Nunca en Ciudad de Oración hemos dado lástima, jamás. Ni tenemos planificado hacerlo. Porque no se dan los diezmos por lástima. No, es que yo voy a ir a esa iglesia de gente de pisto, dicen. Gracias, ¿verdad? Pero yo lo voy a dar en aquella iglesia chiquitita. ¿Por qué esa iglesia se ve próspera? ¿Será porque administran bien? ¿Por qué la otra iglesia se ve escasa? ¿Será que administran mal? Porque yo sé que es hacer las cosas de cero. Nunca ha venido alguien de afuera a decirnos, ¿qué ocupan? Hay iglesias que todos los años vienen a darles cosas. Nosotros el día de hoy no sabemos, a nosotros Dios nos lo ha dado todo y a través de nuestra fe. Y ojalá que algún día nos vengan a bajar algo, ¿eh? Pero hasta el día de hoy no lo han hecho. Porque no damos lástima, las relaciones que hacemos no son para, denos para el sonido. Nunca hemos dado esa cara. Si alguien toca a alguien, que lo toque. Pero no, fíjese que queremos levantar un templo y no tenemos dinero. No, porque hay un pueblo. Ya si alguien viene sin dar lástima y nos quiere bendecir, gloria a Dios. Pero por lástima no vamos a recibir dinero. Pero usted da donde come, ¿verdad? No da, es más, cuando nosotros vivimos en nuestra casa, seamos esposos o seamos hijos que ya somos productivos, ayudamos en la casa, no buscamos en la cuadra cuál es la familia más pobre para ir a darle la mesada a la familia pobre y usted se va a comer los frijoles de su mamá cuando su mamá necesita. Primero la casa. Amén. No a los pobres, porque uno no da al Señor de los fondos del Señor. Uno le da a los pobres de lo de uno para prestarle a Dios. Y Dios se va a encargar de pagarnos, pero eso no se hace con los diezmos. Los diezmos son para adorar, no son limosna. Y digo limosna no en ofensivo, sino con el significado bíblico de limosna, que es una ofrenda de fe a quien lo necesita. Amén. Otro punto, ya estamos terminando. Y usted diría, y no han dicho el mío todavía. No ama a Dios según el gran mandamiento. Marcos 12:30. No, si usted puede decir, yo amo a Dios, pero así dicen un montón de esposos que trompean a la mujer, que aman a la mujer, que aman a sus hijos y los abandonaron.
Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hay que amar, en conclusión, en hebreo todo es todo. En el original, todo es todo. Amén. Entonces, todo eso son tus finanzas. Tú amas a Dios de una manera integral. Porque hay gente que dice, yo no diezmo, pero sirvo. No, no es así. Yo puedo decirle a mi esposa, yo te amo porque tenemos intimidad. Pero ¿y si no le doy yo a ella para el sustento? Decirle a mis hijos, yo los amo y no darles para vivir. O yo los amo porque vivo con ustedes. No, es un amor integral. Son deberes y derechos. Dice en Proverbios, si es tan amable, y es el último versículo, 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Con qué hay que adorar al Señor y honrarlo? Con todos nuestros bienes y con las primicias de algunos frutos. ¿Con cuántos? Todos. Todos. Porque acuérdate que el diezmo es un trato con Dios. Es un contrato con Dios. Es un pacto con Dios. Es una promesa con Dios. Y mire el primer mensaje del 10, de lo que estamos hablando para que usted pueda tener todo el contexto. Quiero dar una definición. La tarea suya es adivinar cuál es la palabra. Estamos terminando. Vaya preparando su pregunta. Organismo que se alimenta de las sustancias que elabora otro ser vivo, de distinta especie, viviendo en su interior o con él, o sobre su superficie, con lo que suele causarle algún daño o enfermedad. Parásito. No, solo por cultura general. Porque si usted viene y dice, qué bonita la iglesia, aquí me reciben, ahí en el parqueo me parquean, me bajan del carro, me llevan chineado, me echan desinfectante, todo el protocolo, ¿verdad? ¿Cómo es? De bioseguridad, qué bonito la entrada, ay, me regalaron algo, se prepararon los hermanos, cómo lo atienden a uno, y todo aquello, ¿verdad? Y dice, sí, qué bonito el mensaje, qué palabra, oh, tomé decisiones, Dios me habló, y se va. Un día está bien, un mes está bien, 6 meses estamos preocupados, un año. Por eso le di la definición. Es beneficiarse solo del esfuerzo de otro sin hacer nada. Eso es parásito. Y le voy a decir algo. Como pastor, aquí pasamos desparasitando. ¿A quién se lo dije? En el taller de... Lo estoy desparasitando a usted. Termino. ¿Qué pasaría si todos los miembros de la iglesia, diga conmigo todos, diezmaran? Tendría 3 carros el pastor. No. Si hubiese querido hacer dinero, no hubiese sido pastor. Hubiese sido empresario. Y le diría a mi pastor, pastor, ¿qué ocupa? Es más fácil eso que tratar con la vida de la gente. No es eso. Fuésemos una iglesia para poder desarrollar todos los proyectos que tenemos.
para bendecir más a la sociedad en la que vivimos y para hacer una iglesia relevante, una iglesia que impacta. Pero mientras la revelación llega a la mayoría, Dios nos da la sabiduría de cómo hacer para poder alcanzar lo que necesitamos. Solo que en esa labor se nos consumen las energías. Porque eso, la gente dice esto, la gente le encanta decir esto, si es que Dios lo hizo, dicen. O sea, se mata a un equipo y dicen, Dios lo hizo. Sí, Dios lo hizo a través del equipo. Porque Dios comisiona. Jesús murió en la cruz. Sí, Dios hizo el plan, pero fue Jesús el que murió en la cruz. O sea, siempre hay alguien que pague el precio. Amén. Vamos a recoger las preguntas, o le voy a dar un minuto para que usted pueda escribir la pregunta y con gusto la vamos a contestar. No tiene que poner nombre, ¿verdad? Pero yo espero que después de esta charla, pues, todos estemos claros.